You're not unlovable. You're not unlovable. There is always something to love. Muy bien, querido público, ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast. Estamos hablando de los 20 años de El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Y bueno, pues qué emoción concluir esta épica revisión de las 3 películas, porque hace 2 años en el programa 101 hablamos de La Comunidad del Anillo, luego hace 1 año hablamos en el programa 150 de Las Dos Torres. Y pues ahora, querido público, en este bonito 2023 estamos hablando del Retorno del Rey. Las 3 películas las pueden ver en Prime Video, en HBO Max. Bueno, no sé si HBO Max la puedo recomendar porque ya saben que HBO Max es un fiasco, pero al menos en Prime Video deben de estar bien. O las pueden comprar en su versión extendida en Apple TV, lo cual creo que, bueno, en Apple, que lo cual yo creo que la verdad estaba muy bien. Yo hice eso y me gustó muchísimo. Bueno, se ve muy bien. En la primera parte pues les hablamos un poco de la saga en general, bueno, más bien de la película en general, de los temas que toca y de lo que nos conmovió. Y en esta segunda parte ya vámonos a enfocar a justamente escenas que nos gustaron mucho, ya sea comparándolas con los libros o no, definitivamente, también por sí mismas. Y pues a ver, en esta ocasión yo creo que podemos empezar contigo, Héctor. ¿Alguna escena que sea tu preferida de esta película y o del libro y que creas que la hayan adaptado bien? O sea, es que, o sea, muchas ya las hemos mencionado, o sea, y realmente yo creo que mi escena favorita de la película, del libro, de todo, pues es la que ya mencioné yo también, Gabriel, o sea, cuando Sam carga a Frodo, o sea, es que de hecho, lo que es así, toda, o sea, toda esa filmación, sí me pegó, porque yo creo que ya no harían una escena así en estos días, o sea, porque todo se siente así como que tan real, obviamente, pues digo, hay pantalla verde, hay sets, etcétera, todo es ficticio, pero, o sea, ves a Sam Frodo sucio, o sea, los pequeños detalles como que ya en esta película el anillo le pesa tanto a Frodo que ya está lleno de costras alrededor del cuello, están tirados, están ahí arrastrándose en la tierra y luego después empieza a decir Frodo, lo que mencionó en un momento de que ya no podía sentir el pasto en sus pies, ya no podía sentir el sabor de la fruta y que dice que ya no hay un velo entre mí y la rueda de fuego, que ya la puede ver con sus ojos abiertos. Y ay, así la determinación de Sam cuando le dice, pues entonces deshagámonos de ella. Y lo carga y dice, ay, la verdad, sí, amo cómo la filmó Jackson, amo la escena del libro. Pero también, fíjate, quería mencionar otra escena que también me gusta mucho, que es más o menos adaptada de algo de unos diálogos que ocurren después en el libro, pero aquí en la película se lo dieron a Gandalf y a Pippin cuando están frente a las puertas de uno de los niveles de Minas Tirith y que dice Pippin, nunca pensé que fuera el final. Y le dice Gandalf unas palabras tan bonitas, o sea, está hablando obviamente de Valinor, de las tierras bendecidas, pero que le dice que la muerte es solo otro sendero. El velo gris de este mundo se levanta y todo se convierte en plateado cristal y lo dice tan bonito, Gandalf, lo dice así con tanta bondad y con tanta dulzura, y ves cómo Pippin lo recibe, y sí siento, o sea, sí genuinamente le causa algo de consuelo en ese momento que ya pensaba que ya no lo iba a sobrevivir, que qué bueno que sobrevive, pero, o sea, ese momento que toma Gandalf para reconfortar a Pippin, o sea, la verdad se me hace un momento así como que bien bello y así como que bien hermoso, porque algo que también me gusta mucho de esta película es que le da mucho desarrollo a Pippin. O sea, porque digo, en las dos anteriores tal vez no tenía demasiado. Y aquí, cuando le ofrece su servicio a Denethor, cuando pues empieza a ver cómo si no era el mejor padre tal vez para Faramir. Y aunque siempre le echaron de que era el tonto Tuk y era el más impulsivo, aquí en esta película, ya genuinamente empieza a crecer y empieza a percibir, ciertas cosas, o sea, como por ejemplo, en lo que ahorita mencionaba Gabriel, cuando, se destruye la Torre de Barad-dûr, todos están, celebrando, y Pippin ya estaba llorando, o sea, porque él ya pensaba, pues, sí, digo, todos los demás estaban felices de que se destruyó el anillo, pero Pippin es el único que recordó, pero pues, ¿qué le pasó a mis amigos?
O sea, sí ganamos, o sea, pero realmente, ¿a qué precio? Y son así, sí tiene así la película, así como que ciertos detalles, o sea, como también algo que puse en Twitter, que también me encanta de escena, o sea, la carga de Aragorn, pues obviamente es fantástica, o sea, cuando dice para Frodo y se va corriendo, la verdad, o sea, es un momento maravilloso y Viggo Mortensen, nombre, la verdad, actúa de una manera así como que bien, genial. Pero a mí, la verdad, lo que me gusta mucho de eso es que los primeros que siguen a Aragorn son los hobbits. O sea, no son acá el mago poderoso, no es o el elfo, o el enano, o los valientes hombres, no, son los más, en teoría, débiles. O sea, ellos son los que, sin pensar en absolutamente nada, son los que deciden seguir, inmediatamente a Aragorn. O sea, la verdad, es muy bonito porque a pesar de que esta es una película grande, o sea, es una película espectacular en todos los aspectos. O sea, tienes a Legolas matando el Momoquilo, o sea, tiene muchas cosas así muy muy cinematográficas. También tiene así como que ciertos detallitos, porque otro también que me gusta mucho es cuando va Guajir con el Andróbal y Meneldor a rescatar a los hobbits. Los animadores le pusieron un detalle bien bonito, que las águilas, antes de cargar a los hobbits, ponen una de sus patitas en las piedras para detenerse y poderlos levantar de la manera más suave y más indolora posible, la verdad. O sea, y la película tiene mucho de eso. O sea, y si seguimos hablando de escenas, pues nos vamos a quedar aquí toda la noche, pero esos son Literalmente recreando la película. recreando la película esta vez porque es que sí, la verdad, o sea, desde el inicio hasta el final, la verdad sí tiene unas grandes escenas. Voy a nada más ya para recalcar lo que decía ahorita nada más Edith. Aragorn siempre ha sido mi personaje favorito en las películas. Y la verdad, o sea, el crecimiento que se le dio desde Fellowship cuando acepta que él, pues, o sea, a lo mejor es el heredero de Isildur, pero no tiene sus mismas debilidades, porque él literalmente deja a Frodo ir. Ahí es como que es el primer obstáculo. Y luego después, en la batalla de Helm's Deep, hasta el mismo Theoden reconoce que pues, no fue él el que los lideró a la victoria, sino que fue Aragorn, él fue el líder. Y aquí, como dijo Edith, es ya cuando ya acepta la espada y toma su lugar, y ya es cuando ya dice con confianza y con seguridad que es el heredero del rey, pues para obviamente porque necesitaba a los a los muertos, pero la verdad es un momento bien fantástico. Me encanta cuando le da Elrond la espada, o sea, deja de lado al Ranger, al Montaraz y convierte en lo que estaba destinado a ser. Ay. Sí, no. Ay, muy bueno. Y mira, regresando rápidamente a lo que decías de Pippin y Merry al inicio. A mí es algo que me gusta muchísimo de los libros y que la verdad hasta que me dio muchas ganas de oír el audiolibro, esas partes en específico, porque en los libros Merry y Pippin definitivamente se explora mucho más lo que hicieron para sus respectivos señores, o sea, para Theoden y Denethor. O sea, cuál fue el papel de Pippin dentro de la ciudadela, cómo empezó la relación con otras personas ahí, de dónde consiguió efectivamente el uniforme, o sea, cuáles realmente fueron sus deberes y cuáles fueron sus achievements dentro de todo lo que sucedió en las batallas, y lo mismo con Merry, ¿no? Evidentemente, yo entiendo por qué Peter Jackson cortó todo eso. Efectivamente iba a ser otra media hora más de película y pues no tenía mucho caso, sinceramente. Pero creo que si a alguien le interesa un poquito más la historia de Merry y Pippin durante todo lo que pasó, lo que vivieron en Gondor y Rohan, o sea, la verdad es que vayan a leer el libro. Bueno, en general lean los libros, son muy buenos, pero en específico son partes que yo disfruto mucho de los libros, pero que efectivamente entiendo por qué se cortaron. Y me gustan los detalles que hay, o sea, incluso no sé si está en la versión teatral, pero en la versión extendida sí está al menos Faramir hablando con Pippin, le dice que era su uniforme, que es algo que viene de los libros. Entonces, son los pequeños detalles los que cuentan, y la verdad es que Pippin y Merry, sobre todo Pippin, creo que es muy interesante todo lo que le pasa en este tercer libro. Pero bueno, pues Gabriel, tú... bueno, perdón, adelante. Nada más, es lo que pasa, si ves la película,
a lo mejor te puedes quedar así como la impresión de que Theoden y Denethor estaban siendo un poquito condescendientes Ajá, hasta sí, cierto exacto, punto exacto. con Merry Pippin. Sí, sí, está bien. Y luego después, cuando lees los libros, y a lo mejor si ya tienes ese conocimiento, ya lo puedes proyectar en la pantalla cuando estás viendo la película, pero, o sea, no, o sea, Pippin fue genuinamente un guardia de la Citadela y Merry sí fue un escudero Rohan. O sea, y Theoden le acabó teniendo un enorme respeto a Merry. Incluso después de que termine la historia, Merry iba de vez en cuando a Rohan para hablar con el rey Eomer. Ujú. Sí, y digo, Denethor pues sí estaba medio loquito el pobre, pero la verdad es que Pippin lo hizo muy bien, o sea, lo Eh, hizo eh, muy bien. Eso sí es una queja que le tengo un poquito a la película, que a lo mejor entiendo cómo pasó, o sea, porque Ujú. en los libros sí Denethor empieza siendo un poco más noble Sí. y cae en lo que decía ahorita, en la desesperanza, en el que Ujú. ya estaba cierto de que el final se acercaba y es ahí cuando se pierde absolutamente todo. Y aquí en la película, desde el inicio, pues sí es así como que bastante maligno. Digo, nunca fue un gran padre, siempre fue un terrible padre. Sí, pobre Y, Faramir, ¿verdad? Pero bueno, pues Gabriel, ¿alguna escena que quieras compartir favorita? Uy, pues es que en parte como que ya, ya os he comentado algunas. Es que la cosa con la película es que la cosa con la película es que sí, es que yo creo que muchas de las escenas que muchos pensamos en muchas escenas así muy específicas. O sea, para mí, francamente, sobre todo en edición extendida, a mí una escena que a mí siempre me ha gustado mucho es todo lo de la llegada de los Rohirrims, sobre todo la versión extendida, porque no es exactamente igual, pero me recuerda cómo, cómo respetaron un poco este, la estructura como está narrado en el libro. O sea, en la edición de cine no vemos la confrontación entre Gandalf y el rey brujo, por ejemplo. Pero realmente esa escena, me acuerdo que para mí siempre se me va a quedar la descripción que hace sobre todo Tolkien en el libro, porque, o sea, no puedo evitar, o sea, la estaba básicamente releyendo cuando estaba viendo la película, cómo Tolkien hace esa maravillosa descripción de que cuando todo parece que está perdido porque las tropas porque se rompieron las puertas de Gondor, lo que significa que ya iban a entrar. O sea, ahí en el libro era bastante más claro que si entraban, todo estaba perdido, porque era básicamente una fuerza abrumadora la que se lanzó contra Minas Tirith. Y me encanta cómo en el momento en el que Gandalf está deteniendo el paso del rey brujo, cómo describe primero el sonido de un gallo, cómo el sonido del gallo es acompañado por los cuernos, 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 cuernos. Y cómo en el momento, cómo acaba el capítulo es simplemente maravilloso cuando dicen, Lohan al fin ha llegado. O sea, es un momento muy, muy hermoso y la verdad a mí me quedó muy grabado cómo por eso me gustó mucho cómo se respetó todo eso en la película. O sea, cómo la llegada de Lohan, esa salud de esperanza en un momento de desesperación tan grande. O sea, es que es algo que tiene esta película. O sea, no, El Señor de los Anillos en general, y es algo que me gusta mucho que se respete en la película, que hay muchos momentos donde queda claro que en los momentos donde hay más oscuridad, donde son los momentos donde parece que realmente todo está perdido, que cuando logras presentar algo que cause catarsis, realmente se siente más genuino. O sea, los momentos donde sientes que todo está perdido, o sea, es cuando logras que todo valga la pena. O sea, por ejemplo, otra escena, el momento donde Sam llega para rescatar a Frodo de Shelob, de ella la araña. Es un momento que incluso mi hermana, con que ya se estaba muriendo se estaba muriendo en el cine, es un momento que fue bastante conmovedor porque fue así ver el momento donde, o sea, Frodo está a punto de ser devorado
y llega Sam cargando la luz de Erendil diciendo aléjate de él. O sea, creo que es eso lo que tiene esa película, que creo que mis momentos favoritos son aquellos momentos donde realmente te pone esos momentos donde parece que todo se va a ir al diablo y aún así te logra mostrar esos momentos así de todo va a salir bien. O sea, que precisamente creo que creo que es creo que es lo que me gusta mucho sobre todo de las películas y de Tolkien en general, que realmente es muy genuino cómo te muestra cómo cuando cae la desesperación, que realmente todo solo se puede considerar perdido cuando ya te caes totalmente en la desesperación. Y eso es por eso que yo también estoy de acuerdo que lo de Denethor es un cambio un tanto comprensible, pero desafortunado, porque precisamente en el libro es muy cierto, o sea, ver cómo Denethor va cayendo en la desesperanza es bastante triste. Y en la película, aunque hacen algo muy parecido, sobre todo en la versión extendida, donde básicamente dejan claro que Denethor está quemando a Faramir porque ya totalmente ha caído en la desesperación absoluta, pero siento que no es lo mismo porque precisamente desde Denethor de la película ya no tiene esperanza desde el momento en el que aparece. Ah, regresando al tema de la discusión que me preguntaron en un momento que quisiera destacar, hay una escena que me gusta porque creo que es la escena más exagerada de la película, pero me gusta mucho porque es como que el ejemplo más claro de montaje propagandístico más descarado de Eisenstein eh, de que filmó Octubre, la escena de cuando Faramir hace la carga fatídica para recuperar, ¿era Gilead? Sí, Sí, Osgiliath, Ajá, sí. sí, sí. Osgiliath, ajá. La manera como lo hace, la manera como lo filma Peter Jackson es increíble porque es una escena claramente hecha para manipularte, porque claramente vemos, o sea, es obvio que es una carga que no tiene sentido. Por un lado, estamos viendo la escena de Denethor comiendo de una manera básicamente salvaje, o sea, es una manera que dices, este cuate está enfermo, ¿cómo puede comer así? Y Pippin cantando, es un momento que me queda así de que Peter Jackson quería rompernos el corazón y hacernos odiar a Denethor, y lo hizo tan bien que es como que cuando tengo la oportunidad, cuando a veces me piden hablar acerca de ejemplos de lo que es el montaje cinematográfico, uso esa escena porque es una escena muy descarada, pero tan bien hecha que no puedo más que respetar a Peter Jackson. O sea, realmente es como que dices, wow, o sea, no tienes vergüenza, te adoro. Y sí, Sí, no. yo creo que yo me corto ya porque si no me voy a extender demasiado. Nah, no te preocupes. Sí, o sea, sí, sí, ya no le van a dejar ninguna escena a Carlos. Ajá. Bueno, le vamos a Son dejar, 4 horas, debe de haber alguna. Todavía hay, todavía hay. definitivamente. Ay, pero bueno, justamente nada más igual, antes de pasar con Carlos, quiero justamente enfatizar esa escena, porque me parece muy bonito, como dices, súper manipuladora y increíble, pero definitivamente el hecho de que este Billy Boyd cantara, si no mal recuerdo, Ujú. o sea, me parece como súper hermoso, creo que fue igual como un accidente básicamente de producción que él cantara, lo cual me parece también increíble. Y incluso tenemos que también resaltar que en esta película Viggo Mortensen también canta en escena, básicamente cuando lo coronan. E incluso Liv Tyler también tiene una escena donde canta, que básicamente está en la versión extendida. Y entonces, o sea, creo que ya también se siente un poco como la producción ya también estaba aprendiendo junto con sus actores acerca de lo que se podía hacer con ellos y cómo se podía explotarles. Y creo que por eso la música en general en esta tercera parte también me parece súper relevante y mucho más. Digo, o sea, evidentemente las dos anteriores sigue siendo épica e increíble, pero en esta última parte tiene como es como la cereza del pastel por lo hermoso que ya se utilizan
tanto desde los vocales de los actores hasta cómo se integra con los personajes. Incluso la última canción, la de Into the West, siempre a mí me ha gustado muchísimo. Es una canción que me trae mucha tranquilidad y me parece como súper hermosa. Entonces, o sea, si ya de por sí a mí me gustaba el soundtrack, creo que esta tercera parte me lo resalta aún más. Y yo sé que Carlos es muy fan del soundtrack, pero también ya no le quiero robar otra escena. Así que, Carlos, tú, a ver, ¿qué escena nos podrías traer de tus favoritas de esta película? Pues es que, como dicen, o sea, hay para ir regalar. A mí la verdad es que me gustan muchas escenas, o sea, creo que, porque hay algunas que tienen como justo lo que decía Héctor, ¿no? Una particularidad en los detalles, ¿no? Que remontan mucho al libro y a lo mejor no de forma exacta, pero puedes ver el matiz, ¿no? Creo que por eso a mí me parece que es una adaptación bellísima, porque es justamente cuando entiendes que al ser una adaptación no es que esté suplantando, digamos, como una verdad narrativa por otra, o como que ahora lo que está planteando la película es lo que va a ser, sino es como un desglose distinto de una misma esencia que estaba escrita con palabras en el idioma literario, ¿no? En el lenguaje literario. Y por el otro lado, aquí otra persona lo está reinterpretando con ligeros cambios, pero se mantiene lo mismo, ¿no? Es como cuando haces una adaptación de una canción a otro idioma, por ejemplo, y que buscas también preservar eso. Entonces, a mí me gusta mucho ver, como que darme cuenta de esos detalles, ¿no? Que reconozco que vienen del libro y que, a pesar de que no sean exactos, es lo que me permite a mí decir, finalmente esto es para mí sí es Tolkien, ¿no? De alguna forma. Y hay muchos, o sea, incluso esa escena tan cortita que tú dices, Edith, ¿no? Que frustra porque quieres ver más, pero le agradeces mucho que esté porque a pesar de que es tan mínima, pues te funciona, ¿no? Ya con el conocimiento previo, ¿no? Este encuentro de miradas entre Faramir y Eowyn, por ejemplo, a mí me gusta mucho esa escena y dura nada, o sea, si estás haciendo la versión extendida y parpadeaste en ese momento, capaz que te la perdiste, ¿no? O sea, es muy, muy cortita. Una escena que me gusta mucho y de más chico, de repente había como algo que no me terminaba de gustar, ¿no? Y yo creo que ya con un poco más de sabiduría, lo que no me termina de gustar es que es muy corta, ¿no? Yo me podría haber seguido viendo ese encuentro, es la aparición de la boca de Sauron, que creo que saca mucho de onda. El diseño es un poco polémico, ¿no? De este personaje, un poco controversial, según el foro que se visita y según los comentarios. Hay gente a la que le parece sumamente exagerado, hay casi extravagante, ¿no? Como que incluso desentona un poco con la estética, y hay otras personas que piensan que fue una buena elección de diseño del personaje, pero que de alguna manera qué bueno que está en la versión extendida porque pues así no hay que verlo siempre, ¿no? A mí en lo particular me gusta mucho, o sea, creo que refleja mucho ese aspecto grotesco de distorsión que Sauron manejaba de la misma forma en que lo hacía Morgoth en el Silmarillion, ¿no? Yo creo que en El Señor de los Anillos no se habla tanto de ese aspecto de torcer las cosas, ¿no? De manipularlas para no destruirlas, sino simplemente como crear, exhibir una especie de fealdad, ¿no? O sea, eso lo maneja más el Silmarillion, creo yo, en particular con los orcos, ¿no? Que son pues una deformación de los elfos finalmente. Y creo que la manera en que está planteado aquí, Boca de Sauron, refleja muy bien esa distorsión, en parte del hombre, ¿no? Como tal, pero también como este intento, casi como, ay, ¿cómo se decían estos personajes de las cortes? Pues sí, una especie de bufón que viene a burlarse de la desgracia de los héroes y es un encuentro muy tenso. Digo, de chico me desesperaba un poco que de repente Aragorn entrara en cólera y lo decapitara. Uf, y decía, ay, yo quería que dijera más cosas. O sea, que dijera lo del libro, ¿no? En el libro son como 2 páginas casi. Entonces, pero me gusta mucho, o sea, cómo lo plantea, la energía que me trae este personaje, porque a mí el diseño del personaje me perturba. O sea, sí me genera una especie de repulsión, perturbación, pero al mismo tiempo es un personaje cuyo diseño no puedes dejar de mirar, ¿no? No le puedes quitar los ojos de encima.
creo que está muy bien logrado y en sí rescata de forma muy puntual lo que el libro plantea con ese personaje, ¿no? Con eh, este estarles como, en inglés este verbo, no teasing, ¿no? Como estarlos molestando, estarlos creándoles una inseguridad a los personajes al mostrarles todas estas pertenencias de Frodo y Sam, que de alguna manera, pues sí complementan la narrativa principal. A lo mejor uno no lo piensa de inmediato, ¿no? Pero pues luego sí siempre llega un momento que dices, ¿qué pasó con sus cosas? Pues, ¿cómo es que las recuperaron, no? Si solo has visto la película en su corte de cine. Entonces, sí creo que complementa muy bien. A mí la verdad es que yo lo habría dejado en el corte de cine, porque tampoco es como que tome tanto tiempo, pero sí entiendo por qué también está fuera. Y en todo caso, ahorita de las escenas que han mencionado, todas son escenas que me gustan y que de más chico, a pesar de todo, siempre me dejaban algo insatisfecho porque yo sentía que había algo que no me terminaba de gustar, ¿no? Como que está muy acelerado esto, como que está muy acelerado lo otro. Pero con la retrospectiva de los años, a mí la verdad es que me parece que muchas escenas, y lo comentamos así hace 2 años con la Comunidad del Anillo, muchas escenas se adaptaron de tal forma en que tuvieran un dinamismo que funcionara para el lenguaje cinematográfico y al mismo tiempo para que fueran justamente eso, puntuales, ¿no? Que quitar un poco lo que era dispensable y que lo que se dijera, lo que se hiciera, fuera identificable, entendible en todos los sentidos de forma inmediata para la audiencia, ¿no? Y que al mismo tiempo pues siguiera respetando esa esencia de los libros, ¿no? Y creo que en todo caso ciertos cambios incluso como por ejemplo esto que se está comentando, ¿no? De la locura de Denethor, que aquí ya está planteada como desde un inicio, simplemente creo que está acelerado pues para que la audiencia lo pueda interpretar como justo alguien que ya perdió la esperanza, ¿no? Que ya cayó en la desesperación, pero de una forma más inmediata, no que se tarde más, porque hay muchas otras cosas en juego, ¿no? Y creo que esa inmediatez es para eso, para rápidamente identificar que este señor, pues, se verá muy noble y lo que queramos, pero ya no es una persona de fiar, ¿no? Sí, a lo mejor no ayuda mucho que la actuación eh, también es como muy obvia, ¿no? Siento que es eso, como que hay mucha obviedad, ¿no? La música alrededor de Denethor es medio oscura, pesada, ¿no? La actuación también es así, la manera en cómo está filmado el personaje respecto a la cámara, lo mismo, pero ya es para rápidamente saber qué tipo de personaje es y qué tipo de relación va a tener con los protagonistas que estamos siguiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que pues son decisiones que economizan mucho pues la película en un metraje que en su versión extendida, pues sí, o sea, son más de 4 horas y todavía pudo haber sido más largo, ¿no? Hace lo que puede para poder resumir lo más que pueda, pues tanto material, ¿no? A mí creo que eso es algo que me sigue maravillando. Y creo que otra escena que a mí me gusta mucho y que no podemos dejar de olvidar es esta, y aquí sí creo que es una reescritura completa, finalmente lo que hace Jackson, este desenlace que tiene Saruman, y que tiene mucho que ver con la parte que también vamos a comentar ya en unos minutos, creo, del epílogo, del enorme epílogo, ¿no? Y esta creencia, como dicen, de que hay muchísimos finales en la película. La escena en sí se llama La voz de Saruman. Y es porque había que darle una especie de desenlace a este personaje que se queda muy en el aire, muy despegado de toda la batalla en Gondor y en los campos de Pelennor, mientras que en el libro sabemos que, o sea, en primera pasa la victoria, pasa la recuperación de los héroes, pasa la coronación, se quedan aproximadamente unos 3, 4 meses por ahí en Gondor, todos felices, y ya de repente Frodo siente que tiene que regresar a casa, ¿no? Y todavía se tarda una larga temporada en regresar a casa. Y resulta que cuando llegan a la comarca está completamente distinta, ¿no? Y sí sabemos que es porque Saruman ha metido su mano ahí. Toda esa sección completamente eliminada, que creo que fue una sabia decisión, a pesar de que lo odie, porque pues, es una sección que a mí me encanta del libro. Me parece que la manera en que está manipulada ese desenlace de Saruman con
pues él estar encerrado en Orthanc y en Isengard, rodeado de los Ents, creo que también fue una sabia decisión, quizá muy abrupta, porque además está metida al inicio de la película de una forma claramente cortada para que la escena se pudiera sacar o meter según la decisión del corte final sin problema y que no hubiera, en caso de que faltara, no hubiera mayor problema y en caso de que pues estuviera ahí, ¿no? En todo caso, mi queja sería esa, ¿no? Que incluso en la versión extendida no se siente insertada de una forma más orgánica, pero creo que al mismo tiempo sí refleja bien muchos de los temas que se venían eh, abriendo narrativamente con Saruman, en particular con las dos torres, ¿no? Y de que al final, digamos, pues se haya quedado encerrado por parte de la naturaleza y no haya podido contra los Ents, le da un cierre un poquito más, me atrevo a decir yo, conciso a su historia aquí. Es cierto, se habría estado muy padre ver cómo a pesar de que decae, sigue teniendo poder, pero de alguna forma, para lo que la película nos presenta en las dos torres, funciona. Y además, a mí sí me parece un error, en todo caso, que se haya quitado el corte de cine, porque para mí termina de cerrar lo que pasa en las dos torres. Es justamente eh, un cierre de algo muy particular de esa película. Lo demás va a continuar, ¿no? La búsqueda del anillo, la búsqueda del anillo, la búsqueda del monte del destino, la llegada a Gondor, todo eso sabemos que va a continuar, pero digamos, se queda en el aire lo de Saruman, que era el antagonista finalmente, ¿no? El antagonista secundario que se vuelve antagonista primario en las dos torres. Entonces, de alguna manera que se haya cortado eso, a mí sí me deja un poco insatisfecho porque no le termina de dar ese cierre. Y a mí me ha pasado platicando con varias personas, digo, las películas están también hechas en general, a pesar de estas pequeñas fallas, entre comillas, o digresiones que no nos parezcan personalmente, que hay personas que me lo han comentado que se dieron cuenta ya muy después, hasta días después de haber visto la película, ¿no? O sea, tiempo después de que, ay, es que a Saruman sí, ¿qué le pasó? Como que no me acordé porque pues sí, o sea, todo acabó muy padre y, o sea, sí, pasa un poco desapercibido, ¿no? Pero creo que la escena en sí me gusta como si, a pesar de que está muy acelerada, termina por plantear este pequeño cierre, ¿no? Y hay algunas escenas de la versión extendida, las nuevas, que también plantean un poquito eso, enriquecer un poquito más a los personajes para que ciertas cosas no parezcan tan abruptas, porque si no, estaríamos ante lo que pasa con las películas de Harry Potter, en particular las últimas tres, ¿no? Que de repente ya hay unas decisiones por parte de los personajes o cierta urgencia narrativa respecto a ciertas cosas, motivaciones, intenciones, sucesos, que cuesta un poco entender la importancia y, digamos, lo significativas que son para la historia dentro de la película porque no se ha preparado esa carga lo suficiente, ¿no? Y creo que en el Señor de los Anillos está bien planteado en general, las escenas extendidas terminan por enriquecer eso, pero aún así la película funciona sin problemas, ¿no? Quizá ya nada más para los que somos puristas, ¿no? De los libros, alcanzamos a ver todo eso, lo que decimos, lo que comentamos en la comunidad del anillo hace 2 años, es que sí, está muy acelerado todo ese llegar, llegar de Gandalf, desaparecer de Gandalf, que se encuentran con Merry Pippin y todo ocurre casi en una misma noche, ¿no? O sea, llegaron los Nazgûl, van corriendo, llegan a Bree y a la noche siguiente salen con trancos, o sea, pero cuando lo analizamos desde el punto de vista cinematográfico, mismo narrativo, pues para una película de 3 horas. Entonces creo que aquí pasa un poco lo mismo, pero en general, o sea, son escenas que a mí me gustan mucho, a pesar de que difieren en particular de cómo están planteadas en el libro y sin embargo respetan, creo yo, su esencia bastante. Sí, estoy de acuerdo. Y creo que, por ejemplo, a mí me acuerdo que cuando vi por primera vez la película no me saltó de lo de Sauroman porque efectivamente yo sabía que venía en el epílogo, ¿no? Pero ya que lo vi, que ya que no lo vi en el epílogo fue así como, ¿dónde quedó Sauron? Y luego ya que en la versión extendida ya lo matan fue así como, bueno, ok, va. Y no, y digo, se entiende, porque al final del día, lo que decías, o sea, que todavía, es que creo que el asunto del epílogo en el libro, donde
Frodo, Sam, Merry, Pippin básicamente se convierten en los héroes. Bueno, no tanto Frodo, pero al menos Sam, Merry, Pippin se convierten en los héroes de los hobbits. Creo que sí ya estaba un poco de más para la película, evidentemente. Para el libro me parece increíble porque es un poco de vindication, de que efectivamente no solo son héroes fuera de los hobbits, sino también con los hobbits. Pero creo que también hay algo muy bonito que hace Peter Jackson, que también sean héroes sin gloria. O sea, que efectivamente sean reconocidos afuera, pero que dentro de su misma comunidad literalmente nadie sepa que hayan hecho. Creo que también hay algo bonito ahí de básicamente la humildad de un verdadero héroe. Entonces, no me molesta, o sea, evidentemente me encanta el epílogo en el libro, pero para la película creo que es muy ad hoc y efectivamente creo que ver la revolución de los hobbits y esos, o sea, no, o sea, yo creo que la gente sí se hubiera salido del cine, sinceramente, porque sí ya hubiera sido un poco demasiado, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, al final del día fue una buena decisión, siento yo. Y como dices... Es que eso implicaba otra hora. No, literal, o sea, sí. Sí, no media hora o 20, no, eso implicaba una hora, fácil. Sí, porque tenías que plantear primero qué tan subyugados estaban los hobbits ante Saruman, luego empezar a organizar a la gente, conocer personajes dentro de la misma rebelión, la rebelión, o sea, sí, no manches, hubiera estado... Esa era otra película, literalmente era otra película. Un mediometraje, ¿no? De 40 minutos. Ándale, un mediometraje. No, una película así chiquita de 1 hora y media. Digámoslo. Porque aparte ya metías el final. Entonces no solo era la rebelión de los hobbits, sino también ya el final. Entonces, dale 1 hora y media. Nada más así como para concluir bien. Ay, pero no. Sí, hubiera estado demasiado, definitivamente. Pero, sí, realmente yo lo único que puedo hacer, querido público, es recomendarles leer los libros. Al final del día creo que hay muy buenos audiolibros también, si quieren no leerlos, si quieren escucharlos. Y la verdad es que es la manera, yo creo que de releer también este tipo de novelas épicas. Los audiolibros luego pueden ser muy buenos en ese aspecto. Pero y bueno, ya para cerrar esta sección, realmente yo no tengo mucho que agregar. Creo que yo ya había mencionado a Faramir y a Éowyn, que definitivamente me quedo que los dos personajes femeninos de esta saga aquí lucen más, definitivamente, sobre todo Éowyn, que tiene su momento súper épico donde pues mata a uno de los, ¿cómo se llaman? Nazgûl. Nazgûl, efectivamente. El Witch King. Exactamente, entonces ese es como el momento más épico, o sea, definitivamente se lo lleva. Pero no puedo no mencionar a Arwen porque es como literalmente a mí lo que me encantaba. O sea, si leí el Silmarillion fue porque quería leer la historia de Arwen y Aragorn. Entonces, o sea, creo que me gusta mucho lo poco que hay, porque no es mucho definitivamente. Me gusta mucho cómo integran la visión de Arwen de cómo podría ser un futuro con Aragorn, cómo lo conecta a Peter Jackson con la relación con su papá y creo que funciona muy bien porque al final del día le da otro lado también de esperanza a Aragorn de lo que quiere lograr o lo que sabe que probablemente ya perdió y que no va a tener, entonces le da este grado de tragedia. Y luego si se leen el Silmarillion van a ver que sí es una tragedia en todas las palabras, pero en el aspecto de que sí vivieron juntos para siempre, pero el para siempre no era el mismo, el para siempre de Aragorn no era el mismo para siempre de Arwen, y eso es lo que lo hace una tragedia. Pero es muy bonita historia y me alegra mucho que hayan puesto al menos esos pequeños momentos durante la película. Y como digo, a mí lo que me gusta de Éowyn, y creo que tal vez lo mencionamos en anteriores programas, que también era lo que no me gustaba, es que como que sale, lucha, es una gran guerrera, la curan, bueno, ya la hieren, la curan y es como, bueno, ya me puedo asentar y ser una gran ama de casa después de hacer esta gran aventura. Lo cual está bien, I mean,
definitivamente matar al rey del Nazgûl, etc. Es como ya puedes irte a descansar, sinceramente, estoy completamente de acuerdo. Pero me gusta que sea con Faramir, porque Faramir es bien lindo, es una persona increíble, tiene muchos daddy issues, evidentemente, pero la verdad es que la interpretación de este actor, que ahorita se me fue su nombre, se me hace como bien David linda. Wenham. David Wenham. David Wenham, o sea, creo que lo hace súper bien, o sea, creo que su mirada, la manera en que se dirige a otras personas, o sea, ves que es como bondad pura, de que realmente es una persona con la que empatiza con todos quienes le rodean, y que sea, y básicamente él es quien calma el fuego de Owen, y por eso son perfectos el uno para el otro. Entonces, tener al menos esas 2 pequeñas escenas en la versión extendida siempre me ha gustado mucho, y mi corazón es muy feliz de ver esas 2 escenitas que es nada literal, pero que las amo con todo mi corazón. Y bueno, pues ya eso es en el aspecto de personajes terciarios, que creo que ni siquiera llegan a ser secundarios, pero que Peter Jackson sabía que eran tramas importantes y tramas bonitas dentro de la historia, que hablan mucho acerca de cómo los personajes ven el mundo y cómo van a ver la transición, porque en el libro sí hay bastante de Owen y Faramir, y cómo básicamente Faramir cambia la forma de que Eowyn ve el mundo y le da la esperanza que necesita para seguir adelante y para vivir. Entonces es bien lindo en el libro, y como digo, si bien no estuvo mucho en la película, al menos tuvimos un pequeño vistazo en las versiones extendidas, así que 10 de 10, muchísimas gracias Peter Jackson, te quiero mucho. Y también hay un detalle en esa escena también que me gusta mucho, porque no lo mencionan, de hecho no lo mencionan explícitamente en ninguna de las películas, pero sí muestran en Fellowship y aquí en las casas de sanación que una de las virtudes o señales de Aragorn como rey no es nada más que sea un gran líder, o sea, tiene que ser el paquete completo, o sea, también tiene que ser un gran sanador, y aquí lo vemos curando las heridas de Eowyn, y de queda implícito todo ese backstory que conocemos y hemos leído los libros. Sí, las Y la historia manos del rey Arwen son manos que curan. Y no se me hace tan trágica la historia con Arwen. Es triste, o sea, ¿cómo no te parece trágico que Arwen va a estar como 100 años vagando en los bosques sin nada que hacer en la vida? O sea, más que recordar su vida con Aragorn. Pero Arwen sí elige la inmortalidad, ¿no? La mortalidad. No. Sí, más que no es tanto tiempo. Es que según yo muere. Sí muere. Como que sí. O sea, un poquito muere, después de... pero muere años después. Porque de hecho incluso se despide de sus hijos, de sus 40 hijos, porque aparte tuvieron como 50, y se va a vagar a los bosques de Galadriel, luego creo que era donde estaba Sí, Galadriel. se va a los Lorien cuando ya estaba abandonado. Exacto, y según yo ahí está muchos años vagando hasta que por fin muere. ¿Un año? No, ¿un año nada más? Sí. Mira, lo recordaba en un año, después de, pues, digo, básicamente muere de corazón roto. No, o sea, no es una tragedia eso. O sea, mira, bueno, sí era estuvieron juntos. Sí. Estuvieron juntos 121 años. O sea, estuvieron muy felices, tuvieron hijos, nietos. Y luego, pues ya al final, pues sí, más o menos, pues se fueron, o sea, básicamente se fueron juntos. O sea, para un elfo, alguien que ha vivido, como Arwen, Arwen tiene ¿cuántos? Son los 2000, 3000 años. Pues no es nada, un año, o sea, básicamente es un parpadeo. Está bien, la verdad, yo pensé que habían sido juntos. Más. Yo pensé que habían sido más. Sí, ok. O sea, se me hace bonita. O sea, pues la parte trágica, pues es que sí, pues tuvo que decidir ser mortal, en lugar de ser inmortal, pero pues inmortal hubiera sido vivir todo el resto de su inmortalidad sin Aragorn. Eso hubiera sido más triste. Sí, no, estoy de acuerdo. Mira, entonces yo lo recordaba mal. Entonces no es tan trágico, qué lindo, ya me alegraste el día. yo pensé que habían sido muchos años más, sinceramente. Pero bueno, si fue un año, está bien. Entonces, ¡yay! Vayan a leer el Silmarillion. Pero bueno. O sea, no es tan trágico, tan azotadamente trágico, pero es trágico. Bueno, pero
Eso es más, si mal no recuerdo, están los apéndices. El Silmarillion es para de sus abuelos, de Beren y Lúthien. Sí, es cierto, Esa, están los apéndices. Sí, sí. Esa también es trágica, pues es que es lo mismo, también mueren juntos. Pero viven felices, que es lo importante. Viven felices, pues sí, en su cabañita. Que yo tengo, ya que estamos hablando del epílogo y de toda esta sección post-victoria, ¿no? Que la sección de los muchos finales, como dice. Yo tengo que hacer una confesión. Yo, cuando leí el libro, la primera vez que leí el libro, o sea, el Retorno del Rey, además yo le tengo un cariño muy especial porque fue la única de las películas, si no me recuerdo, que vi en el cine. No me acuerdo si vi las dos torres, no creo que sí vi las dos torres en el cine, pero la tercera es la que más recuerdo. Y ya había leído los libros por ese entonces, ¿no? Desde la comunidad. Pero la edición que a mí me regalaron no traía todo eso completo. Los apéndices. Sí, ajá, no traía los apéndices y le faltaban como las últimas. Ay, no, pues es que creo que sí son más de 2 páginas. O sea, porque mi edición terminaba cuando Sam le preguntaba a Frodo, cuando se encontraban a la comitiva de elfos en el bosque y le decía, ¿a dónde va, señor Frodo? A los puertos. Eso era lo último con lo que cerraba el libro. Entonces yo decía, pues se va a los puertos. No, o sea, dije, ok. Vi la edición exterior de la película y dije, qué bonito, bla, bla, bla. Y yo leyéndome el Silmarillion, leyéndome los cuentos inconclusos, leyéndome, o sea, todo. Y de repente me voy enterando un día, cuando estaba viendo, yo no me acuerdo quién me dijo, me dicen, pero pues, algo salió de la película que estamos contando. Y dije, bueno, pues es que ya ven que la película acaba cuando Sam a los puertos. O sea, me gusta que Jackson puso eso que nos puso el barco, ¿no? O sea, por lo menos, y me dijeron, es que también eso está en el libro. Y yo dije, ¿cómo? Y descubrí que me faltaban como 20 páginas en total ya con los apéndices. No las había leído, me tardé como 6 años. O sea, pero no eran ni siquiera los apéndices, o sea, era la historia. La historia. La historia. Sí, es lo que te iba a decir. La historia estaba inconclusa. Capítulo. Sí, no, creo que todavía es como un capítulo. O sea, sí son varias páginas. Y ya me acuerdo que como estaba en casa de esa persona, en ese momento me dijo, no, pues mira, ten mi libro, ¿no? No, pues ahí los leí enseguida y dije, ¿de qué me he perdido? Oh, sí. Wow, sí, ¿no? Qué triste. Esas son las cosas de miedos que tengo siempre que bajo un libro ilegalmente. De que literalmente no haya un capítulo. Pero generalmente te dice ahí algo, que ya lo acabaste, pero eso sí estuvo pesado. Sí. Mira, en esta parte también me gusta señalar que después de que se va Frodo, Sam regresa, es el alcalde de la comarca durante muchos, muchos años, tiene muchos hijos, tiene muchos nietos, y luego después cuando fallece Rosie Cotton, como él era un portador del anillo, fue 5 minutos, pero técnicamente es un portador del anillo, lo que significa que se le permitía ir a Man, toma un barco y se va y se reencuentra con Frodo, después de todos los años. Ahí interprétenlo eso como ustedes quieran. Pero a mí se me hace muy muy bonito. O sea, digo, de hecho todos tienen un final muy bonito. Gimli, Legolas, ese sí, sí es difícil encontrar otras interpretaciones. O sea, porque pasan años y años viajando juntos, exploran las partes más bonitas que cada uno les gustaba de sus reinos. Y luego después, ya después de que pasa el resto de la comunidad fallece, ellos también toman un barco y se van a las tierras benditas. Es el único enano que se le permitió eso y fue específicamente por su relación que tenía con Legolas. Y Galadriel también. Hay Galadriel también, o sea, es único. O sea, esos pequeños detallitos como que dice, ay, como que te llegan al alma. Mucho. O sea, porque el libro te cuenta, digo, absolutamente la vida de todos los mortales, o sea, hasta cuándo fallecieron. Sí lo aguantas leer. Y creo que incluso hay ciertas cosas en el libro, digamos como, pues no omisiones, ¿no? Pero como detalles misteriosos, ¿no? De la forma en que Tolkien tocó a algunos personajes o manipuló algunas cositas que dices, bueno, a lo mejor aquí alguien para la película a lo mejor lo expande y no, tampoco lo quiero nada, pues de aquí no había mucho, pues que igual, ¿no? Como es el caso de El carpintero de barcos, que pues
ni una palabra en los libros, ni una palabra en la película, nada más está ahí. No, en el pero fondo. a mí la verdad me encantó verlo, porque también un detalle que por alguna razón me gusta mucho es que Círdan el carpintero le otorga uno de sus anillos a Gandalf cuando llega a Tierra Media, a la Tierra Media. Solo que tiene que ser en secreto y Gandalf nunca lo presume. Y en la película, en la última escena en los puertos turistas, Gandalf trae Narya. O sea, se ve que está visible en su mano. Y la verdad es un detalle porque o sea, es bastante oscuro y yo creo que muchas personas no lo notaron, pero alguien se tomó el tiempo de diseñarlo y ponérselo ahí a Ian McKellen. Y si mal no recuerdo, eso no está en el libro. Está en otros lados, pero no está en el final tal cual, ¿o sí? No, ¿el que se lo da a Círdan? Sí, no. No, o sea, que mencionan, no, que muestra el anillo. No me acuerdo, fíjate si al final lo tiene, digo, porque ya para ese punto ya habían perdido, o ya están a punto de perder el poder, o sea, digo, ya nada más eran adornos. Anillos. O sea, pero eran sí, nada más anillos. Pero nunca se ve que lo traiga en la película hasta esa última escena. Ay, bueno, pues yo creo que con esto vámonos ya a la tercera parte, porque si no este podcast va a durar peligrosamente mucho tiempo, si no es que ya está durando peligrosamente mucho tiempo. Así que, bien, vámonos a la tercera parte, ya para dar nuestras conclusiones de todo esto y pues nada, así que, ay, querido público, acompáñenos una última parte para terminar a hablar de esta épica trilogía. Así que vámonos a la tercera parte.